en Efesios, en el capítulo 4, y del versículo 11 al versículo 16, vamos a leer. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él ir edificándose en amor. Amén. Bueno, yo leyendo este texto esta mañana, y no sé, le pedí al Señor que me diera una palabra, y me ha llevado el texto este, y dice que el Señor ha constituido a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Y el propósito de esto es edificar la iglesia. El propósito de los ministerios dentro de la iglesia es que seamos edificados, que la iglesia crezca, que la iglesia madure, y para que madure la iglesia también tienen que existir estos ministerios y otros ministerios también, y otros dones, y otros talentos y otras cosas que Dios nos ha dado. Y Jesús constituyó la iglesia como un cuerpo. Amén. La iglesia del Señor somos un cuerpo, pero es un cuerpo que crece y que se desarrolla también, que crece, que se edifica, como dice en Efesios 2:20, que el fundamento de la iglesia es sobre los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento de la iglesia. Y dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. O sea, que los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas están o deben de estar fundamentados a sí mismos sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesús. Amén. Es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Dice que la cual dice que desecharon a los edificadores, pero que es la principal piedra del ángulo. Y nosotros, si queremos edificar una iglesia gloriosa, una iglesia que triunfe, tiene que estar fundamentada en Jesús. Él es la única piedra, la principal. Y luego sobre esta piedra debemos de estar edificados nosotros. Dice también en 1 Corintios que miremos cada uno cómo sobreedificamos. Cómo sobreedificamos sobre la roca que es Cristo. Él es la roca sempiterna, siempre, y inamovible. Y el propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos, perfeccionar a la iglesia, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a que la iglesia sea ese cuerpo perfecto, a la imagen de Jesús, y que Jesús mismo es la cabeza de la iglesia. Y ese es el propósito, ¿no? Edificar el cuerpo de Cristo. Y como cualquier cuerpo, como cualquier ser vivo, pues tiene unos miembros, y cada miembro cumple con un ciclo, cumple con una función.
tiene una actividad, y un miembro de un cuerpo del ser humano, por ejemplo, que no cumpla con su actividad, produce un serio daño en el cuerpo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Si no te funciona el hígado, ¿qué pasa? Te mueres, ¿no? Te mueres, o te vas debilitando poco a poco hasta que al final, y si no te funcionan los riñones, pues pasa lo mismo, o el corazón, imagínate, instantáneamente, fulminado, ¿no? Si no te funciona algo. Por lo tanto, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Cada uno de nosotros, si somos miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que tener una función. Y todas las funciones tienen que, todos los miembros deben de funcionar adecuadamente. No unos más que otros, sino cada uno conforme a la necesidad que se requiere de ese miembro, pues así tiene que funcionar. Conforme a la función que tiene que hacer, así debe de obrar, debe de actuar. El problema es que a veces no ocurre esto, que hay muchos miembros, pero poco. Si solamente, si tenemos que coger un peso y solamente lo cogemos con un brazo, tenemos que emplear los dos brazos si queremos que una cosa pese menos, ¿no? O que nos cueste menos trabajo. Si no, pues vamos a poder tener problemas en un brazo, crecer y en la medida que se debe de desarrollar. Pero todos los miembros son importantes. Todos los miembros son importantes. Dice en 1 Corintios que ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los miembros son importantes. Pero además de eso, el cuerpo tiene, como decía, miembros internos que no se ven. No solamente la cabeza o los pies, sino tiene miembros que son más importantes, incluso, para mantener la vida. Para mantener la vida. Y a veces aquellos miembros que no se ven son los que realmente están haciendo la obra del Señor, y la están haciendo, y son los que tienen más honra para el Señor, porque son los que no se ven, los que están ahí, que no figuran, ¿no? No tienen apariencia, o no los cuidamos tanto como otros miembros del cuerpo, que cuando tenemos las uñas mal enseguida limita y manicura, cuando estamos mal afeitados enseguida, sobre todo la cara, que es el espejo del alma, ¿no? Sobre todo la cara, que ¿cuántas veces no nos miramos al espejo? A ver, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que hoy, o si ha salido una arruga ahí rara? ¿Cómo me la quito? Y claro, las arrugas exteriores se ven, pero las de dentro. Pero hermano, yo creo que los miembros del cuerpo, los internos, son los más especiales, son los más importantes. Nadie podría funcionar sin un corazón, o sin el hígado, como decíamos antes, o sin los pulmones, que reciben el oxígeno, reciben el aire que luego se distribuye por la sangre y que llega a todo el cuerpo, y todo necesita oxígeno, necesita agua, necesitamos agua para vivir, y todas estas cosas son símbolos de la palabra de Dios, y es lo que nosotros necesitamos. Ningún miembro es más que otro. Amén. No hay ningún miembro que sea más que otro. El hecho de que uno esté aquí predicando no quiere decir que sea más que otro que no está aquí predicando, pero que está haciendo su función dentro del cuerpo. Cada uno tenemos un ministerio, que es el que el Señor nos ha dado. Y todos somos importantes para el Señor. Y algunos más importantes que otros. Algunos más importantes. Y hay también
miembros en un cuerpo que se encarga de filtrar las impurezas, de filtrar lo que no es sano para el cuerpo. Por eso están los riñones, el hígado, todas estas cosas, ¿no? Que filtran, separan, para luego expulsarlo. En el versículo 14, que para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean las artimañas del error. Y siempre han habido, ¿no?, este tipo de personas que han traído doctrinas, nuevas revelaciones, nuevas cosas. Y la palabra de Dios dice que nos volvamos a las sendas antiguas. Ahí es donde está la verdad. Que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo que nos ha dado su palabra y en la que nosotros hemos de creer y en la que hemos de confiar. Por eso hemos de tener cuidado con lo que leemos, con lo que oímos, con lo que vemos. Porque hay miles de libros cristianos, pero no todos son buenos. No todos tienen una buena doctrina. Hay que saber filtrar muy bien. También hay muchas cadenas de televisión y luego también por internet también hay 1000 páginas de internet que uno ve, pero para eso hemos de estar bien nutridos con la palabra de verdad para que podamos filtrar lo bueno de lo malo. Y nos puede ocurrir que nos venga alguien a intentar convencernos de algo, porque las estratagemas son acciones engañosas y el diablo es el engañador y él se infiltra en la iglesia para traer mentira y la mejor manera es disfrazarse de la verdad. Se disfraza y luego empieza poquito a poco a meter su influencia y por eso hemos de tener cuidado. Y la mejor manera, como decía antes, de que tengamos cuidado es que conozcamos la palabra de Dios. Ese es el mejor antídoto contra el enemigo, conocer la palabra. El diablo conoce la palabra y la tergiversa. Intenta tergiversarla como intentó hacer con Jesús, ¿no? Cuando le llevó al desierto, cuando Jesús estaba en el desierto y le llevó al pináculo del templo y le dijo: todo esto te daré si me adoras. O di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús supo que contestarle: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos podemos encontrar en ese problema, ¿no? O en esa situación. Estas personas son las que buscan el protagonismo. Claro, por eso buscan siempre cosas nuevas, para ser protagonistas, para intentar ser protagonistas en la iglesia, y tratan de robarle la gloria a Dios, llegando incluso algunos a decir que somos dioses, ¿no? He leído por ahí en algún sitio. Dice en Efesios, en el capítulo 5, versículo 23, que Jesús es la cabeza de la iglesia.